Es un placer estar aquí con esta audiencia y agradecer a la Fundación Gadea ese impulso porque la ciencia llegue a toda la sociedad. Yo creo que en este país estamos muy necesitados y un dato muy importante es que tenemos una materia prima extraordinaria, que es decir, la capacidad creativa del español como tal a todos los niveles, y eso lo hablo por experiencia después de muchísimos años trabajando fuera. Ver cómo los españoles realmente, prácticamente el porcentaje 99.9, es decir, todos aquellos que hemos salido, pues hemos contribuido en una forma u otra al desarrollo de la ciencia en cualquier país donde nos hayamos encontrado. Lo que quiero ya ahora es exponer brevemente, poniendo un ejemplo de cómo el conocimiento de determinados de los virus como patógenos nos aportan lo que la ciencia busca, que es profundizar en aquello que desconocemos pero que está ahí. Y en este sentido están los virus en la naturaleza como entidades que tienen que perpetuarse, progresar y replicarse en su entorno. Y aquí resumo brevemente más de 40 años de trabajo en tratar de entender estas entidades, estas partículas que están por todos los sitios en la naturaleza, son de los microorganismos más abundantes que existen y en los cuales hemos estudiado cómo se reproducen estas partículas, su estructura, su función, porque de ello derivamos luego el conocimiento hacia nosotros mismos. La ciencia que han aportado y siguen aportando los virus nos ha adentrado en el conocimiento de cómo funciona el organismo como tal, cómo funcionamos los seres vivos. Y ese es el conocimiento gracias a entenderlos desde un punto de vista estructural, molecular y funcional. Lo que hemos venido trabajando es precisamente utilizarlos como modelos para entender procesos de enfermedades, entender también cómo el organismo se defiende contra ellos, cuáles son sus armas que el organismo desarrolla para tratar de contrarrestar un proceso infectivo. Y al mismo tiempo eso nos ha servido también para entender las partes del sistema inmunológico, entender cómo funciona el sistema inmune para controlar un proceso infectivo. Si uno analiza la biología de los virus se encuentran en la naturaleza, como digo, en cantidades astronómicas, es decir, en un litro de agua de mar podemos tener más de 1.000 millones de partículas en simplemente un litro de agua de mar. Y aproximadamente hay más de 10 elevado a 31 partículas de virus en la naturaleza. Están distribuidos por todos los sitios. Y luego tienen que multiplicarse y como tal producen enfermedades. Entonces, la pregunta que nos han conferido es tratar de entender cómo funciona el sistema inmune y de ello se derivó la primera vacuna, que esto ha salvado millones de vidas a lo largo de la historia. Y la primera fue la viruela, con una tasa de mortalidad del 30%, y que Edward Jenner desarrolló un proceso de vacunación, porque venía de la vaca, y de ahí hemos conseguido precisamente el mayor éxito en la lucha contra las infecciones frente a patógenos que han sido las vacunas. Y las vacunas prácticamente lo que nos indican es que es el mayor logro de la medicina. Es decir, que si uno analiza desde el punto de vista de éxito en la medicina, tenemos las vacunas como el mayor logro. Y si uno cuantifica más o menos, de decir que la vacunación se han salvado aproximadamente unos 1.500 millones de vidas de seres humanos, es decir, hay que ver más que toda la población de China. Y si uno analiza también 2001 al 2020 en países de vías de desarrollo, las vacunas habrán salvado unos 20 millones de vidas
prevenido 500 millones de casos de enfermedad y ahorrado unos 350.000 millones de dólares. Luego, indudablemente, esto es un tema muy importante desde el punto de vista del conocimiento. ¿Cuáles son los problemas que tiene la sociedad actual? Bueno, desde un punto de vista de éxito es que hemos conseguido vacunas frente a distintas enfermedades y aquí incluyo 11 en las cuales son de rigurosa aplicación y que están, lógicamente, paliando muchas de las enfermedades. Desafortunadamente, en los países más avanzados hay entre la sociedad algunos defensores erróneamente de que las vacunas no son realmente lo que deben de hacer, sino que producen efectos adversos, totalmente erróneo y catastrófico en sí mismo, en ese concepto, como digo, por la cantidad, la historia que llevan detrás de los miles de millones de vidas que han salvado y siguen salvando. Pero hay aún muchas enfermedades contra las que no tenemos vacunas, y menciono algunas, por el SIDA, la malaria, cáncer, enfermedades neurodegenerativas cardiovasculares, y pongo una como envejecimiento, que no es en sí una enfermedad, pero sí que la podemos empezar a abordar también desde un punto de vista, a medida que vamos entendiendo los procesos moleculares en envejecimiento, el tratar de desarrollar procedimientos mediante vacunación que consiga paliar determinadas alteraciones en envejecimiento celular. Como país, ¿qué razones podemos para estudiar esto? Pues indudablemente el desarrollo de nuevas vacunas es una obligada necesidad de abordaje en salud para los países industrializados. Es decir, tenemos que tener herramientas que nos permitan movilizarnos y actuar rápidamente para prevenir. El gripe ocurre todos los años y rápidamente se generan vacunas contra la variante que nos va a afectar en un determinado momento. Pues bien, eso es una necesidad de los países industrializados porque donde mayor incidencia de mortalidad ocurre en los países más pobres. Y España está expuesta a nuevas infecciones, precisamente por su situación geográfica. Recibimos de todos los continentes y por ello tenemos que tener un sistema sanitario de alerta continua y en ese sentido los Institutos Nacionales de Salud Carlos III ejercen una función en ese sentido admirable. Debemos de estar preparados frente a enfermedades emergentes, como hemos visto en los casos de ébola, chikungunya, zika, dengue y otros patógenos bacterianos y parasitarios. Y luego, para ello, España dispone de personal, de excelentes grupos de investigación, como se está viendo en esta sesión, en este área, pero indudablemente donde estamos cojos, como mencionó el profesor Mariano Barbací, debemos de invertir más recursos en I+D+I. Podemos concluir que España es uno de los líderes mundiales en investigación de enfermedades infecciosas. Tenemos grandes investigadores, necesitamos más y vosotros sois el futuro. El sistema sanitario español y su economía deben de beneficiarse del desarrollo de procedimientos de control de esas enfermedades gracias a la labor aportada por sus investigadores. Debemos de apoyar esas iniciativas y se debe de implementar la investigación translacional, es decir, de la investigación que se hace en los laboratorios, investigación básica, que es fundamental y necesaria, a la clínica, la mayor colaboración entre la investigación básica y la clínica, que todavía estamos muy necesitados en este país, aunque ha habido esfuerzos, sigue habiendo esfuerzos en esa dirección, pero necesitamos potenciar a los grupos de investigación y mayores infraestructuras. Los tiempos actuales demandan una continua renovación de las infraestructuras que nos son necesarias. Y ahora voy a poner una serie de ejemplos prácticos para que tengáis mayor visibilidad. Por ejemplo, en enfermedades de las que aún no tenemos vacunas eficaces, tenemos el SIDA, que sigue causando millones de muertes al año, con millones de nuevas infecciones, hepatitis C, que afortunadamente disponemos ahora de un arsenal terapéutico muy importante gracias a los avances que hubo en el desarrollo de fármacos contra el SIDA, pero 170 millones de personas están infectadas por todo el mundo y esos fármacos no llegan a todos. Necesitamos vacunas. Malaria,
pues alrededor del 40% de la población mundial está expuesta y tenemos más de 600.000 muertes al año. Es decir, que es uno de los grandes problemas. Otra enfermedad parasitaria, la leishmaniasis, tuberculosis, que cada vez hay mayor resistencia a los antibióticos, y ahí sí que tenemos un problema grande de cara a estos próximos 20 años, donde las muertes por resistencia a antibióticos van a poder sobrepasar inclusive al cáncer. El cáncer, lógicamente, otro de los grandes problemas de la sociedad, con 8 millones de defunciones anuales más o menos, enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer, Parkinson, Huntington, encefalopatías, etcétera, que son grandes problemas de la sociedad. Esta es una descripción de la distribución del VIH por todos los continentes y realmente lo que nos afecta es también en España, donde los números de casos más o menos diagnosticados se mantienen unos 150.000 casos, hay un gran número de casos no diagnosticados, y es algo que la juventud actual pues parece ser que ya no lo considera relevante, pero sí que es relevante, y hay en países donde más del 10% de la población está infectada, como en Sudáfrica, y más del 30% de la gente joven menores de 30 años están infectados. Vemos cómo utilizamos, cómo se producen las vacunas. Vacunas prácticamente, esta es la vacuna que se utilizó frente a la viruela, y veis la estructura de la partícula viral, que generalmente y en cuyo interior se encuentra una molécula de ADN de 200.000 pares de bases. Y estas partículas las estamos utilizando hoy en día también como herramientas para producir vacunas contra otras enfermedades. Si veis, también utilizamos este tipo de partículas para luchar contra procesos tumorales. Este es un ejemplo de una célula, de lo que es una agrupación de células tumorales atacadas precisamente por este virus, en el cual en verde veis todas las células que están infectadas, y de lo que se trata es de utilizar también los virus como agentes oncolíticos para destruir una célula tumoral, o crear pseudopartículas que nos sirven también como entidades vacunales, al mismo tiempo que una célula que está siendo una célula que actúa como presentadora, es decir, de antígenos. En verde veis lo que son la producción de antígenos en el contexto de una célula que presenta antígenos del VIH, y esta es la célula que va a alertar al sistema inmunológico para que envíe sus células inmunes, como son los linfocitos T, que pueden atacar a esta célula y destruirla. Estos son el concepto en sí mismo vacunal. Veis también que en el contexto de qué tiempo dura la expresión de una vacuna, en este caso, si tratamos de que reduzca el tiempo de exposición, pues podemos modular la expresión de antígenos durante un periodo de tiempo, que es más que suficiente para alertar al sistema inmunológico, y eventualmente podemos desarrollar métodos por los cuales la vacunación consiga una protección completa frente a un patógeno, como puede ser el virus de la inmunodeficiencia de simio. Y estos son productos que candidatos vacunales frente a distintas enfermedades producidas por virus, parásitos o distintas en cáncer, que hemos desarrollado en el laboratorio. Y finalmente, un aspecto muy importante, es decir, mencionado del laboratorio a la clínica. Lo que necesitamos en España es una mayor potenciación de recursos para transferir lo que generamos los laboratorios a la clínica. De hecho, nosotros hemos llevado varios de los productos a la clínica, y el concepto de ver exactamente mediante ensayos clínicos en fase 1, posteriormente fase 2, fase 3, es decir, es un proceso largo para tratar de demostrar que esos productos o esos candidatos son eficaces. Y creo que esa es la gran asignatura pendiente que tenemos en España. Producimos mucho, pero realmente no lo llevamos a la práctica. ¿Por qué? Porque nos falta esa estructura financiera que permita un mayor desarrollo
de productos generados a través de la investigación desarrollada en centros públicos y privados para realmente beneficiar a la sociedad a través del concepto de buena salud para todos. Y sin más, muchísimas gracias a todos.